Primero que todo agradecer a Dios la oportunidad que nos da junto a mi familia, que por meses crece y de repente disminuye. Este fin de semana estamos crecidos, que nos está acompañando a nuestro hijo allá de Chillán, ¿ya? Por estos días. No pudo venir mi nieto, pero ya en otro fin de semana más podrá venirse. Hermano, yo quiero compartir, bueno, justamente traía una cita, nada más, de aquí de este libro que ustedes ya van leyendo bien adelantado, pero yo tengo una cita un poco más atrás que voy a hacer recordar a ustedes, que ya leyeron. Y habla aquí acerca de la vida devocional del remanente en el capítulo 5, que me imagino meses atrás ustedes leyeron. Voy a leer todo el capítulo, solo un trozo, un párrafo allí, para luego tomar una parte de la Biblia. Dice: en esta época, precisamente, antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Amén. Con el fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perder de vista al yo. Este tiene para analizar desmenuzar esto y tenemos para una semana. Pero yo quiero quedar con la última frase. Dice de que nosotros debemos de perder de vista al yo. El Espíritu Profecía en sin número de citas indica de que la batalla más grande que nosotros tenemos no es contra otras denominaciones cristianas, otra forma de pensar, pensamientos filosóficos. La batalla más grande que tenemos nosotros es contra nosotros mismos. Y esa batalla, algunos registros bíblicos nos señalan que muchos obtuvieron la victoria siendo ayudados muy de cerca, por supuesto, por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, pero otros obtuvieron notables derrotas después de haber sido un tiempo honrados por el Señor. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes y reflexionar en lo que la Biblia, la palabra de Dios, señala para nosotros. Un día escuché una predicación en relación solamente a esta temática e indicaba que es la única batalla en la cual usted tiene que rendirse para triunfar. Porque normalmente uno asocia batalla, bueno, si es batalla es porque yo tengo que pelear, si es batalla yo tengo que enfrentar. Pero esta batalla usted tiene que rendirse para convertirse en victorioso. Porque si usted no se rinde y da a usted la pelea, entonces el yo no es desarraigado del corazón. Y hay un ejemplo triste y otro ejemplo digno de imitar que está en el libro del profeta Isaías. Nosotros vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Leemos la palabra de Dios en el verso 1, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, acá es muy interesante poder entender por qué este relato de Isaías, que vamos a terminar concluyendo este tema más abajo, pero por qué este relato de Isaías, por lo menos hasta el verso 5,
entrega una declaración terminante a lo que le iba a suceder. Él describe la gloria de Dios que le está siendo mostrada en esta visión, y él dice: yo soy un hombre de labios inmundos, pero no solo yo, sino que sumado a eso, habito en medio de un pueblo que tiene la misma condición. Entonces yo estoy seguro que el resultado de yo estar viendo la gloria de Dios, para mí va a ser en este minuto la muerte. ¿Y por qué Isaías da tanto énfasis a que él va a morir al ver la gloria de Dios? El versículo 1 nos entrega un detalle no menor. Dice: en el año en que murió el rey Usías. Claro, porque uno dice en el año que murió el rey Usías, y comienza a leer, y los siguientes versículos, ¿qué tienen que ver con el rey Usías? Pero la Biblia no coloca un nombre, no coloca una frase, porque Isaías no tenía que colocar, ya, en el año que murió el rey Usías. La Biblia pone un nombre porque tiene algo que decirnos a través de ese nombre. Entonces, si dice el primer verso, que de repente nosotros analizamos todo lo que sucede más, porque va a ser muy lindo que vamos a analizar también, pero si nosotros vemos en el año que murió el rey Usías, no me entrega mayor información. Pero para que yo esté cabalmente informado por qué Isaías lo insertó, entonces yo tengo que retroceder al Antiguo Testamento, y allí en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 26, yo encuentro la historia del rey Usías. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Dice allí la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 26, del verso 1 en adelante. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elió y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y luego vuelve a recalcar el versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué es lo que dice? Mira qué hermoso. Él lo prosperó. ¿Quién tiene 16 años acá? ¿Hay alguno de 16 años, joven? ¿Quién tiene 17, 18? 18. Por allí para arriba 16. No alcanzan a ver todavía de 16. 16 años. Tercero medio estaba Usías. Cuando lo sacan del liceo, ven a reinar, imaginen, 16 años. Y la Biblia hace mención 2 veces de la edad. Quiere destacar algo que es la edad de Usías, 16 años. Y este cabrito de 16 años, adolescente, que podríamos decir nosotros esto, adolescente, no sabe ni qué es lo que quieren. No, este estaba clarito en lo que quería. Y había recibido instrucción de parte de su padre, que había amado a Dios, y él quiso amarlo también. Entonces, él se propuso buscar a Dios, y dice que no solo lo buscó así superficialmente, sino que tuvo que haber una búsqueda de todo corazón, porque en cuanto él trazó la planificación de su gobierno, Dios en todo lo prosperó. Y si usted lee más abajo, Usías, parte de su prosperidad, hizo una cantidad de cosas impresionantes, no solo en el aspecto de la ingeniería, para la época, hizo unas máquinas de ingeniería, y ahí nombra unas máquinas espectaculares. O sea, él dirigió a los matemáticos de la época para hacer unas máquinas de ingeniería, unas máquinas de batalla. Hizo por allí una torre bien destacada, pero él era amante de la agricultura. Y como era amante de la agricultura, entonces, de acuerdo a la época, también estableció algunos sistemas por allí de buena agricultura, de buena siembra, y obtuvo tremendas cosechas. Pero no tanto por la técnica del cultivo, sino que más bien porque Dios estaba con él. Amén. Entonces este Usías, semilla que tiraba al suelo, pero semilla que salía pero abundantemente. Momento maravilloso del rey Usías. Si la historia termina ahí, Isaías no hubiese tenido mucho por qué colocarlo en el capítulo 6 cuando empieza a ver la gloria de Dios. Pero la historia del rey Usías no terminó ahí.
Esa es la parte triste, no terminó ahí. Y cuando yo leí esto, la vida devocional del remanente dice que la misma obra, la de Juan el Bautista, debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perder de vista el yo. Porque Dios nos puede bendecir a todos abundantemente, pero si yo dejo de contemplar la persona maravillosa de Jesús, eso puede ser solamente una historia en el pasado. Es que yo contemplé al Señor. No, es que yo estuve con Dios. En algunos lugares, algunos hermanos me han contado y me decían, no, es que nosotros 20 años atrás salíamos de puerta en puerta, casa en casa, íbamos a todos los lugares. Y después nosotros con mi hijito, cuando eran chiquititos, golpeando puertas. Y yo les pregunto, ¿y hoy, hermano? No, es que 15 años y nos vivimos de una historia nomás. Pero en algún momento, si dejamos de contemplar al Señor, es solamente una historia bonita nomás. Pero al Señor se le debe permanecer sirviendo siempre. Amén. Usías, 16 años, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, prosperado en todo, porque puso en su corazón buscar al Señor. Pero un día, nuestro buen hermano Usías, dice el versículo, vamos a leer el versículo 16, sí, 16 allí en adelante. No, voy a leer un poquito más atrás, el 15 periodo, dice, hizo en Jerusalén. ¿15 ese? Sí. Ya. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Pero quién lo ayudó maravillosamente? Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Amén. Qué lindo es Dios. Porque si quedó registrado para Usías, Usías fue ayudado maravillosamente. Qué hermoso es que hoy podamos repetir y decir, la iglesia de la gran esperanza fue ayudada maravillosamente. Más lindo aún cuando tú colocas tu nombre de manera individual y Claudio, Pedro, Juan, David, César fue ayudado maravillosamente. Entonces cuando tú sientes de que Dios está colocando bendición en tu vida, nuestra honra, gloria, alabanza, gratitud, tiempo, talento, tesoro, temperanza, todo debiera enfocarse a ese Dios maravilloso que está haciendo cosas tremendas en tu vida. Amén. No perder de vista y no colocarme yo delante allí para que, por favor, díganme algo. Usías estaba en el momento de la más grande prosperidad. Un día leí un libro que se llama El peligro del poder. No es un libro de la iglesia adventista, fue escrito por un pastor bautista, pero habla del peligro del poder. Y una de las frases muy conocidas que utiliza allí es, ¿quieres conocer a una persona de verdad? ¿A un hombre o una mujer? ¿Quieres conocerlo de verdad? Entrégale poder. Y ahí tú vas a ver quién de verdad es. Si es un hombre dirigido por Dios, va a mantener su humildad y su dependencia de Cristo. Pero si es una persona que solamente estaba esperando llegar a un sitio, a un lugar, vamos a ver o a presenciar cosas o acciones muy negativas. Allí comienza el desmoronamiento del reinado de Usías. Y dice el verso, ahora sí, el verso siguiente, que el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mas cuando ya fue fuerte, como decía el texto, su corazón se enalteció. Esa frase la ha leído en otro personaje, ¿no? Sí. Se enalteció su corazón. Hermanos, yo creo que no es necesario que yo mantenga o sea líder de un grupo, de una iglesia, un anciano, un director de algún departamento, para que mi corazón se enaltezca. Porque esa semilla de que el corazón se enaltezca, el diablo la tira así como al aire, pero en corazón que caiga, fácil puede brotar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Depender completamente del Señor Jesús. Cuando esta iglesia, y no tengo ninguna duda por la dinámica que ustedes tienen como iglesia, en un futuro cercano sea prosperada grandemente,
Nunca dejen de hacer lo que hacen hasta ahora, hermanos, se lo digo en el nombre del Señor y con mucho amor, de brindar toda honra, gloria y alabanza al Cordero, que es Cristo Jesús. Se enalteció el corazón del hermano Usías y ya él no solamente se conformó con ser rey, sino que osó traspasar hasta el altar del incienso y quemar incienso allí. Y entró, dice, tras él, cuando estaba en esa acción, el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. E incluso ni siquiera todos los sacerdotes podían hacerlo, sino que había un grupo seleccionado. No era, que yo soy sacerdote, soy hijo de Aarón, entonces no, ya hoy día no voy a pasarlo. No, hermano. La iglesia, a través de las edades, Dios siempre ha establecido un orden. Y me gustó una frase que decía nuestro hermano Sergio el otro día en la vigilia: por último, si yo no estoy de acuerdo con el líder, por último, pero lo respeto. Por último lo respeto, porque Dios lo colocó en ese lugar. Y si algún día yo tengo que estar, bueno, estaré yo, pero será cuando Dios diga, no cuando yo por la fuerza trate de ocupar aquel lugar. Y Dios no había dado orden a todo el sacerdocio arónico que quemara incienso, solo un grupo seleccionado. Pero a Usías no le importó que fuera un grupo seleccionado, que fuera nombrado por Dios. Él entró y quemó incienso. Los sacerdotes se ponen allí, tratan de reprenderle, de hacerle que se retracte de la acción. Pero dice el verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Jehová hirió al rey. ¿Cómo es posible, hermano, de que el que había sido escogido a los 16 añitos, el que había sido prosperado, el que lanzaba una semilla a la tierra y todo brotaba, y todo era abundancia y todo era bendición, cómo llegó a un momento a pensar que ya no dependía del que lo llevó al trono? Es como para hacer un análisis, quizás, no sé, medio psicológico, no sé de qué otra manera podemos decir, pero este es el terreno en el cual el ser humano camina día tras día. El terreno y tiene un hilo tan delgado entre la dependencia de Dios a creer que yo puedo con mis propias fuerzas. Por naturaleza, hermano, lamentablemente por naturaleza el ser humano cree que sí puede solo, sin Dios. Aunque podemos no verbalizarlo, no decirlo, pero en nuestro interior tenemos la grande lucha de que dentro de cada uno de nosotros vive ese otro personaje, esa naturaleza carnal que está corrompida, que lucha por sobrevivir, que lucha por dominar, y la naturaleza espiritual que lucha para opacar la naturaleza carnal y para que Cristo viva en todo su esplendor. Pero allí está el gran conflicto interno. ¿Quién soy yo? Hermano, es una pregunta para la reflexión, una pregunta retórica, no me responde. Y cuando digo ¿quién soy yo? o ¿quién es usted? No le estoy preguntando por su nombre, sino que en este segundo de reflexión con el Señor, ¿quién es usted, hermano? ¿Por qué está en esta iglesia? No, es que yo vengo porque me queda cerca. Podría ser una respuesta muy superficial. ¿Por qué usted está acá? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que usted quiere hacer acá? Son preguntas que usted tiene que responderse internamente con Dios. Porque puede que en esa respuesta interna, que Dios en este momento está leyendo todos nuestros corazones. Y qué hermoso que sea Dios. Amén. Porque si Dios fuera como yo, no sé, pues, ya me enojo con muchos, he hecho unos pocos, pero como Dios es un Dios sabio, un Dios de misericordia, está leyendo en tu corazón, sabe cuáles son las intenciones de tu corazón, sabe cuáles son tus pensamientos, pero el Señor te quiere de una u otra manera llamar al arrepentimiento si el yo ha estado ganando batallas dentro de ti. Porque el Señor lo que no desea es que en mi corazón o en el tuyo se produzca lo que dice el texto: se enalteció su corazón. Qué terrible sería que un día fuésemos desechados de la gloria misma del Señor, porque nuestro corazón se enalteció. Y termina allí el relato, donde dice: así el rey Usías, verso 21, fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo el cargo en la casa real,
gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Por eso es que Isaías dice, en el año en que murió el rey Uzías. ¿Por qué? Porque él quería dejar en la mente de los lectores qué puede suceder en la vida de un hombre, siendo de Dios, pero apartándose del Dios que lo escogió. ¿Qué le puede suceder? Lo que le sucedió a Uzías. Y ahí tenemos un sinnúmero de historias, hermanos, que apuntan a lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar de Sansón? Como decía el pastor, creo que predicó el pastor, ¿cuánto se llama? El Joel Jerez, pastor Joel Jerez, de Sansón. Un hombre desde el vientre elegido para ser exitoso. Un ángel apareció para mostrar cómo debía prepararse la mamá. Pero cuando pasaban después por la tumba de Sansón, ¿qué es lo que diría la lápida de la tumba de Sansón? Aquí descansa un héroe, aquí está nuestro libertador. Tenía todo para alcanzar el éxito tomado de la mano de Dios. Terminó muriendo con los enemigos de Dios. Hermanos míos, Isaías pensó que moriría en aquella oportunidad. Pero dice, sin embargo, el verso 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Alguien podría decir, pero ¿por qué dice tocó tus labios? ¿Por qué no dice tocó tu corazón? Porque Jesús lo clarifica súper bien en el Nuevo Testamento. Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Isaías, hijo mío, yo te voy a elegir, yo no te voy a matar, yo te voy a limpiar, yo te voy a preparar para que tú seas mi mensajero y voy a abundar en tu corazón. Y de esa abundancia que hay en tu corazón, hijo mío, tú presentarás el mensaje de salvación. El mensaje de esta tarde, apreciado, es que Dios quiere abundar en nuestros corazones. En cada uno de nuestros corazones, Dios quiere reinar supremo. Y si hay algo que está dentro del corazón y que yo no he entregado a Dios, Cristo lo quiere cambiar. El Espíritu de Profecía dice por allí en una cita de que ni siquiera nosotros sentimos el anhelo de entregar el corazón a Cristo. O sea, si fuera iniciativa nuestra, no se lo entregaríamos jamás. Pero es Dios que toma la iniciativa. Hijo, entrégame tu corazón, que tú no vas a poder, déjame ayudarte. Y cuando Cristo viene y yo le permito que Él me ayude, Él lo transforma para siempre. Amén. Y Cristo quiere transformar nuestras vidas para siempre, hermano. Porque Cristo está por regresar. Y muchas cosas que yo tengo, yo no lo voy a incluir a usted, que yo tengo, yo sé que no me sirven para ser heredero del reino de los cielos. Y el Señor es como el cirujano, ustedes siempre han escuchado esa ilustración. Corta, pero solamente para sanar. Solamente para sanar. Muchas veces hiere para sanar. Él no viene a destruir. Él es el buen pastor. Él no viene a dañar. Él viene a bendecir. Lamentablemente la gente cree de que Dios es un enemigo que hace daño. Y yo se lo digo así. Cuando fui capellán de los colegios adventistas, en las escuelas básicas, y pasaban los niños de cuarto básico, los de cuarto básico nos hacen un llamado de 40, pasan 41, pasan todos al llamado. Y queremos aceptar a Cristo, queremos aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Y por qué te quieres bautizar? Porque Cristo es lindo para mí, porque yo quiero ser de acá, de la iglesia, y quiero cantar, y quiero ser de los conquistadores. Esa cosa tan linda que tienen los niños a los 8 años, 9 años. La sierva de Dios dice que esa es la edad que ellos ya, obviamente, saben de lo que es bueno, lo que es malo, están en una edad preciosa. Y yo iba con el profesor, me hacía acompañar a la casa, iba a hablar con los padres. Papito, ¿sabe que le quiero comentar que su hijo tiene esta decisión? Preguntémosle por qué se quiere. Y ellos daban base de acuerdo a sus añitos de lo que creían de la Biblia. Y los padres, no, mi hijo está muy chico, tiene que crecer. No, que tiene que, alguna vez una abogada me dice, pero es que este no ha pecado nada. Si el bautismo es para arrepentimiento, tiene que pecar primero. Casi me voy de espalda. O cuando me lo decían de las niñitas, igual, 8 años, 9 años. No, porque esta no ha pecado. Un día, el yo me afloró más que le dije, disculpa, abuela, pero ¿a qué se refiere usted con que no ha pecado? O sea, ¿qué espera usted de su hija? Le dije por la parte suave. ¿Quiere verla alcohólica, drogadicta
O de repente que venga mamá, sabe que estoy embarazada. Ah, ahora anda a bautizarte. ¿Cómo? No logro entender. ¿Qué quiere usted que haga el hijo para que usted le autorice a aceptar a Cristo? Entonces la gente, el enemigo ha colocado de que Jesús es un enemigo. Y cuando viene la vida, algo te puede hacer. Ten cuidado. No es así. Jesús le dice a Adán y Eva, ¿quién te dijo, hijo, del miedo? Si yo cuando te formé, hijo, nunca coloqué miedo en ti. ¿Quién te enseñó del miedo, hijo? ¿Por qué cuando yo te hablo, tú das vuelta la cara? ¿Por qué cuando yo te hablo, tú vas para el otro lado? ¿Por qué estás escondido, hijo? ¿Quién te enseñó de eso, hijito? ¿Quién te enseñó? No, nadie le enseñó. Pero el pecado produjo separación. En la vida de Usías, cuando su corazoncito se enalteció, entonces se apartó del Señor, quiso hacer lo que él quiso, y finalmente cuando fue sacado rápidamente al santuario para no morir allí, murió con miedo también, de haber rechazado a aquel que lo había enaltecido y lo había bendecido maravillosamente. Isaías tuvo un fin diferente, tocado sus labios, tocada su vida, transformada completamente, porque él no está diciendo, Señor, yo soy un profeta, te están manifestando, bueno, corresponde, soy el profeta, entonces estoy bien. ¿Qué mensaje tiene para el pueblo? Que sería facilito, ¿eh? O sea, si estoy viendo la gloria de Dios, yo, ustedes no. Señor, por favor, gracias. Gracias, Señor. Yo sé que me tienes considerado. Por favor. Estos pobrecitos, dime, ¿qué quieres que les diga? ¿Qué es lo que dice primero Isaías? Dice, acá dice, Señor, ¡oh, el pueblo va a morir! Dice así primero, yo voy a morir, porque yo tengo labios inmundos. O sea, si tengo labios inmundos, el que origina lo que sale en el labio está cochino, Señor. Así que voy a morir. Se reconoció a sí mismo como indigno delante de la gloria de Dios. Y cuando estuvo en esa condición, allí humillado en el polvo, el Señor pudo hacer la transformación, tocar sus labios, transformarlo completamente, perdonar su vida, y luego le hace el llamado que usted conoce. Entonces, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías ahora no con la confianza propia, sino con la certeza del perdón y de la bendición maravillosa de Dios, dice, heme aquí, envíame a mí. Apreciados hermanos, que nosotros en esta reflexión, esta corta reflexión, podamos repetir las palabras del profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Amén. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, dijo la voz. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita, porque es poder. Amén. Y este poder puede transformar cualquier situación. Amén. Y el Señor, la situación más grande que quiere transformar es sacarnos el corazón de piedra y colocarnos un corazón de carne. Amén. Sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Leo la última vez la cita. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Amén. Con el fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y contemplarlo, perder de vista el yo. ¿Cómo yo puedo asegurar que Juan el Bautista perdió de vista el yo? Porque un día él dijo, después de arrastrar multitudes al Jordán, es necesario que yo mengüe y que él prospere. Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Y que ustedes como iglesia, hermanos, sigan levantando por la parte más alta el nombre de Cristo. Amén. Y cuando alguien quiera allí rendirnos casi una adoración, como una vez por ahí le dijeron a Pablo y decirle que eran Júpiter, que eran Mercurio, nosotros, por favor, hermanos, somos iguales a ustedes. Amén. Y de esa idolatría nos queremos cambiar. Porque la honra y la gloria es al Santo, 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 y al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque a través de esta alabanza podemos decir de tu Hijo Jesucristo que Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Que este Rey maravilloso, también en obediencia a tu mandato y de acuerdo a tu voluntad, fue al Getsemaní.
y de allí a la cruz del Calvario para dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Permite, Padre, de que el Espíritu Santo, cada vez que nos veamos nosotros quizás un tanto orgullosos de nuestro accionar, podamos mirar a la cruz del Calvario. Amén. Para darnos cuenta que allí está nuestro Rey ocupando nuestro lugar y con humildad está repitiendo esas palabras maravillosas diciendo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Amén. Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu. Bendice a tu iglesia, aquí La Gran Esperanza. Bendice a los dirigentes de esta tu iglesia, para que llenos del Espíritu Santo, con los ojos puestos en Jesús, puedan conducir a este tu pueblo en dirección a la Canaán celestial. Amén. Que ángeles poderosos también ahora nos acompañen de regreso a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.